Vamos a recibir al pastor Ángelo Trejo, que trae la palabra el día de hoy. Yo sé que Dios va a hablarle a su corazón. Denle un fuerte aplauso y prepárese, porque Dios va a hablar. Amén, aleluya. Que Dios te use. Bendiciones, hermanos. Qué poderoso es estar en la casa del Señor. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Me dan un fuerte amén cuando lo tienen. Romanos capítulo 8. Aleluya. Leemos su palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a leer del verso 5 en adelante. Dice así: porque los que son según la carne piensan en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Padre, te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Yo te pido, Señor, que añadas bendición a ella, Señor. En el nombre de Jesús, usa mis labios, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Lo que tú has hablado, Señor, a mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. El mensaje yo lo he titulado Viendo con otros ojos. Y para comenzar, quiero volver a leer en otra versión los dos primeros versos. Dice: los que viven sin controlar sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Mientras hace ya, creo que fueron 2 semanas, cuando la pastora empezó a hablar acerca de el corazón de siervo y a explicar la visión de los siervos y todo lo demás, yo me puse, mientras ella iba predicando, yo estaba investigando un poco allí acerca de la visión. Y dice que los siervos, como ella decía, los siervos no solo son como daltónicos, pues distinguen ciertos colores, como no distinguen ciertos colores como el verde, los ven así como los daltónicos ven estos otros colores. Pero me llama la atención algo, que los siervos no se enfocan en el color como tal, sino ellos están pendientes a cualquier tipo de movimiento dentro del bosque o en el área en el que estén. Pues su visión no se enfoca en su defecto. No sé si me doy a entender. Su visión no se enfoca en que yo no puedo ver en ciertos colores. No, sino que su visión o la ganancia de su visión se enfoca en que cada movimiento ellos lo detectan. Así sea el más pequeño, ellos lo detectan. Entonces, este mensaje me llegó ese día. Mientras el tema me llegó ese día mientras ella predicaba. Porque muchas veces nosotros vemos, ya sea las vidas, ya sea los procesos, con los ojos que Dios no quiere que lo veamos. Por eso le empecé leyendo de Romanos 8, porque en realidad, investigando un poco, yo me doy cuenta que hay 3 maneras de ver las cosas aquí en la tierra. Y la número 1 es viendo con los ojos del Espíritu. Cuando nosotros empezamos a seguir a Cristo, nosotros empezamos
con un hambre por aprender de Dios, con un hambre de escudriñar su palabra, de buscarle, de estar con Él, de aprender más. Y todo lo que nos pasa al principio, como dice en Apocalipsis, como estamos en el primer amor, todo es lindo, todo es maravilloso y lo vemos con los ojos del Espíritu porque queremos, estamos aprendiendo y vamos en ese caminar. Pero me llama la atención algo que a lo largo de nuestros años en el Evangelio, esa visión empieza a escasear y esa visión empieza a disminuir. Y cuando nos damos cuenta que ya no estamos viendo en el Espíritu, sino que todo lo que vemos es conforme a nuestra carne, es conforme a nuestros deseos, y que el Espíritu, como leíamos allá, ya nosotros lo echamos a un lado porque ya importan más nuestros deseos. Es allí donde nos damos cuenta de que ese primer amor que habla Apocalipsis se ha perdido. Entonces, el Espíritu me llevaba al primer punto, que es viendo a través de los ojos del Espíritu, conforme a su palabra. Porque no hay nada más hermoso que estar en proceso, pero tener la palabra de Dios. Antes el hermano Daniel venía llegando, yo lo vi medio raro. Yo le digo, varón, pero ¿cómo está? Bien. Pero yo lo vi entrar raro. No, varón, yo estoy bien porque tengo al Señor. Yo, gloria al Señor, es verdad. Pero muchas veces nosotros, teniendo al Espíritu Santo, nuestro Paracleto, el ayudador, ¿verdad?, no vemos las cosas o los problemas como Dios quiere que en realidad nosotros lo veamos. Y es algo que durante la semana me ha estado impactando, porque muchas veces nosotros ponemos nuestros ojos no en Dios, sino en las cosas que nosotros podemos alcanzar. Una casa, un trabajo, no sé, los planes y los sueños que usted tenga, que para usted son imposibles. Es como que yo ahorita mismo le diga a usted, cómprese una isla. Usted me va a decir, eso es imposible para mí ahorita. Pero usted tiene el deseo de comprarse esa isla, pero es imposible, y llega al punto donde usted lo ve tan imposible que nunca lo va a alcanzar. Y ahí es donde el Señor me hablaba, porque el Señor me decía, si hay algo que para ti es imposible, que no se puede lograr, entonces tú estás poniendo eso por encima de Jesús. Porque dice la palabra que Dios no escatimó entregando a su Hijo. O sea que Él nos lo dio todo, y todo es Cristo. Pero cuando nosotros con nuestra carnalidad vemos, ya sea esa casa, esa isla, ya sea ese trabajo, ese proyecto imposible, entonces yo estoy poniendo ese proyecto por encima de Jesús. Y entonces le estoy diciendo a Dios con mi actitud, con mi deseo, ¿sabes qué? Jesús no es tan grande como mi sueño. Y ahí es donde la visión del hombre espiritual se pierde. Porque uno de los puntos importantes es que el hombre del Espíritu, el hombre que ve conforme al Espíritu y no conforme a la carne, es que cada circunstancia, cada problema, cada paso que da, lo afirma con la palabra de Dios. Me pasó X situación, está Romanos 8:28, que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Entonces, cuando yo estoy en ese primer amor, yo digo, esto viene de Dios. Todo proviene de Dios, ya sean problemas. Entonces yo tengo que empezar, y le exhorto que si ya usted ha cambiado la palabra por la queja, es tiempo, estamos a tiempo todavía para volver a ese primer amor, donde al principio todo era bonito. Yo me acordaba cuando recién yo me convierto al Señor, no leía tanto la palabra, pero me gustaba estar en la oración. Y todo lo que me pasaba siendo joven de 15 años, mi hermano me decía, que ya tenía más tiempo, mi hermano me decía, Romanos 8:28, si esto pasó es porque Dios lo está permitiendo. Y yo empecé desde muy temprana edad a ver las manos de Dios y a ver que todo obraba para bien. Entonces,
llega un tiempo donde empiezan a pasarme cositas y entonces yo me empiezo a desesperar, a frustrar y ya no incluyo la palabra y ya no veo las cosas como wow, qué lindo, Dios está trabajando, no, sino que antes yo era de los que decía, a mí me gusta estar en proceso porque sé que Dios me está puliendo. Pero llegó un tiempo que era proceso y proceso y proceso y proceso y ya yo me cansé de los procesos. Y yo dije, no, tampoco es así la cosa. Tengo que empezar a ver a Dios en todo, pero en estos procesos no estoy viendo a Dios y me estoy desenfocando, me estoy desviando. Mi visión se está apartando del Espíritu. Entonces, Romanos 8:6, se lo voy a leer en Reina Valera para que lo entienda el significado o la traducción que le voy a leer. Dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esta palabra, traducida en griego, es phronema, que significa intención. Quiere decir que la intención de la carne es muerte y la intención del Espíritu es vida. O sea que nosotros debemos tener obviamente la intención del Espíritu, porque es la que nos va a dar vida. Amén. Entonces, cuando tú empiezas o cuando tú ves conforme a los ojos del Espíritu, tú puedes decir, aún en procesos, como dijo Jeremías. Vamos a ir a Jeremías 29:11. Se lo voy a leer desde acá. Si Héctor me ayudas ahí, por favor. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quiere decir, mire cuán bonito es el Señor, que aún Él toma en cuenta nuestros sueños. Porque sí, yo tengo sueños, yo tengo planes, yo tengo metas, objetivos en la vida. Pero cuando todos esos objetivos yo los veo conforme a los ojos de la palabra, a los ojos del Espíritu, entonces Dios me va a dar el fin que yo estoy esperando. Ahí no dice el fin que Él quiere. Ahí no dice, y yo les daré el fin que yo quiero darle a ustedes, sino para darles el fin que esperáis. O sea, usted está esperando algo de Dios, pero la única forma de que eso que usted está esperando de Dios se cumpla es que usted se alinee a los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros. Porque si yo estoy esperando algo, pero Dios tiene un pensamiento diferente que me va a llevar a ese objetivo, pero en un camino diferente al que yo estoy pensando. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando yo empiezo a caminar conforme al Espíritu, el Espíritu me va a ir llevando de la mano, porque es nuestro ayudador, y va a llevarme al final donde yo quería llegar, pero era con un camino diferente. Entonces, muchas veces en nuestra vida Dios nos cambia el camino y empezamos a verlo conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Y Pablo nos está enseñando aquí que nosotros debemos andar en el Espíritu, no cuando estamos en la iglesia, no cuando estamos en casa, sino en todo tiempo. El hombre espiritual siempre ve las cosas espirituales. Es como que tú te levantes hoy, o no sé si a usted le pasó, y bueno, de repente voy a trabajar y el carro no me arranca. ¿Usted cree que eso estaba fuera del control de Dios? No. Porque aún Dios, hermano, Dios sabe todas las cosas, y tal vez Él dice, ¿sabes qué? Hoy tu carro no te va a arrancar porque te vas a estrellar en ese carro, o te van a asaltar, o te van a hacer, vas a llegar un poquito tarde, pero es mejor que te quedes con el carro dañado. Es mejor que repares ese auto, que repares esa pieza, a que tengas que comprar otro, porque el que quería, te robaron el carro. Entonces, yo analizaba este ejemplo. Porque a veces yo me pongo a ver a otras personas y yo digo, esta persona está mal. Pero hay personas que me están viendo a mí y dicen, este hombre está mal. Pero yo dije, eso en antes yo estaba bañándome y el Señor me hablaba allí. Yo, pero ¿cómo es, Señor? Y Él dice, pero es que yo soy el que estoy viendo todo
el movimiento de la tierra. Yo soy el que estoy contemplando cada uno de los pasos que da cada persona, incluso sus cabellos los tengo contados. Y a algunos yo le he dado diferentes asignaciones. Entonces, ¿por qué tú dices que está mal si tú no sabes lo que yo le he dicho que haga? Entonces, ahí se enciende una alarma en mí. Yo le digo, Señor, y entonces es Él porque dice que yo estoy mal, o porque me juzga, o porque me ven así. Y Él dice, porque sencillamente están parados los dos en el mismo punto. Y el Señor me dice, aquellos que son espirituales corrigen con espíritu de mansedumbre. ¿Y qué es ser espiritual? Es ser un hombre de la palabra. Porque cuando tú vas a corregir con espíritu de mansedumbre, tú tienes que corregir con la palabra. Así es. Tú no puedes corregir dando ejemplo y poniendo a otro de ejemplo, porque no funciona así. Porque entonces tú estás comparando y no estás corrigiendo. Así es. Entonces el Señor me decía, cuando yo inspiré a este hombre a que escribiera, ustedes que son espirituales, es ustedes que comen Biblia, ustedes que están en la palabra, corrijan conforme a la palabra. Así es. Pero ¿por qué muchas veces entramos en esa contienda de que, hey, este me regañó? Porque usamos ejemplos, comparamos. Entonces, cuando nosotros vemos, somos hombres que vemos conforme al Espíritu, o mujeres, una corrección, tenemos que verla como tal, como una corrección, porque somos espirituales. Sí, ustedes que dice, si no me equivoco, eso está en Romanos, por ahí el apóstol Pablo lo escribe. Dice, el que come, no juzgue al que no come, y el que no come, no critique al que come. Entonces yo analizaba esta frase, porque es verdad, el que come, o sea, el que tiene un entendimiento de la palabra, no puede juzgar a aquel que no tiene ese entendimiento, ese conocimiento o esa revelación. Pero aquel que tiene aquel que no tiene esa revelación, tampoco puede juzgar al que come, al que lee palabra. ¿Por qué? Porque usted no ha alcanzado ese nivel de conocimiento. O sea, usted no puede criticar o hablar de algo que no conoce. No, que este pastor viene a mí a llamarme la atención, que es lo que le pasa a él. ¿Usted está seguro que usted es espiritual cuando alguien lo corrige y usted se molesta? ¿Usted se enoja? ¿Usted quiere meterle la mano? Allí nos damos cuenta de que nuestra visión sigue siendo la misma de antes de que conociéramos a Cristo. Y es el segundo punto. Ahí yo les enumeré o cité varios textos, se los voy a mencionar solamente. Aquel que anda viendo conforme al ojo del Espíritu tiene Romanos 8:28 en su mente, Jeremías 29:11, Hebreos 10:23, Isaías 43:2. Que a pesar de que vivan procesos y estén pasándola malísimo, ellos están viendo a Dios en ese proceso. Amén. Entonces, ahora vamos al segundo punto, que es viendo conforme a los ojos de la carne. Cuando tú ves las situaciones conforme a los ojos de la carne, llega la ira. En este caso, una corrección, una exhortación te molesta. No te das cuenta que te están ayudando a pulir ese carácter, a pulir ese sentir, ese emocionalismo tuyo de que no te controlas al hablar. Oye, mira las cosas conforme al Espíritu, pero ¿sabes qué? Cuando tú ves conforme a la carne, andas con temor. No sabes qué te vaya a acontecer mañana, si vas a tener un accidente y yo no voy a hacer esto porque me puedo golpear, y andas con ese temor y ese miedo, andas con angustia, con estrés, porque todo lo ves mal. Sientes que alguien está hablando y se echan a reír y te miraron y es contigo. Hermano, eso es autoestima. Tú tienes que, y si están hablando de ti, ¿qué? Míralo conforme a los ojos del Espíritu. Está bien, no son espirituales y están hablando de mí, pero yo soy espiritual. Así que si yo estoy acá arriba, yo no me voy a rebajar.
Muchas veces lo hacemos. Viendo conforme a la carne, trae preocupación, ansiedad, depresión, miedo, apatía, pereza, avaricia. Sí, porque cuando tú ves todo conforme a los ojos de tu carne, no estoy hablando de pecado porque ese es el tercer punto, estoy hablando de tu carne, los deseos que tú tienes. Cuando tú empiezas a ver las cosas que a ti te gustan y tú dices, yo quiero eso, porque es nada más él, yo también puedo tenerlo, yo voy a lograrlo, yo voy a hacerlo, pero lo estás viendo no para motivarte, con envidia. Entonces, ese primer amor que hubo al principio cesó, se acabó. Ya ahora todo marcha mal, Dios es malo, y ahí es donde Satanás aprovecha ese pequeño portillo o ese portón. Ahí es donde Satanás aprovecha para sacarte del juego, porque en ti no hay el deseo de aprender. O en mí, vamos a hablar de Ángelo porque, para que no se sienta juzgado, en mí no está ese deseo de aprender. Porque, no sé, hablaron mal. Yo no puedo rebajarme a eso, sino que yo tengo que aprender de que yo debo amar a mi hermano, aun aunque hable mal. ¿Qué quieres enseñarme de este bochinche, Señor? De este falso testimonio que se ha levantado en contra mío. ¿Qué quieres enseñarme? No, pero ¿qué hacemos? Porque lo vemos conforme a nuestros ojos, a nuestra emoción. Y el pastor habló el domingo acerca de que tus sentimientos no son malos, pero tú no debes actuar en tus sentimientos. Tienes que actuar conforme a la palabra y someter esos sentimientos a la obediencia de Cristo Jesús. No, lo que pasa, pastor, es que usted sabe, yo tengo un carácter, sí, entonces el Espíritu Santo no tiene poder para nada. Tú no tienes dominio propio. No, pero lo que pasa es que yo soy, ¿cómo es? Colérico, melancólico, colérico. Hermano, entonces, ¿qué hace la obra, la palabra de Cristo? ¿Qué hace? Nada. Su palabra no vuelve a él vacía, pero ¿qué pasa? Nosotros no queremos, no nos da la gana. Y tenemos que aprender muchas veces con los golpes, con consecuencias. Y qué difícil es aprender de esa forma. Qué difícil es que yo veo que todos crecen, todos están allá, están sirviendo, el Señor los está usando, y yo, ¿y por qué a mí no? Si yo también soy tu hijo, y empezamos a reclamarle a Dios, hermano. Dios es lo máximo, porque nosotros empezamos a decirle cuánta cosa al Señor. Si ese es un nuevo, ese es un pelado, ¿por qué? Pero Dios quiere que tú aprendas de que aún ese pelado que está allí no es él, sino que simplemente, ¿qué hizo el hombre que está parado en ese altar? Obedeció. Porque sí, el pastor lo decía y es así. Usted a los hombres de Dios no los puede ver como Dios, como venerarlo, no. Pero usted sabe que usted tiene que tenerle un respeto, porque ese hombre, esa mujer, ese ministro ha sometido su carne a tal punto que la gloria de Dios desciende en un hombre obediente. Y por eso hay que tener un respeto por la autoridad. Porque aún Gedeón, usted vio que Gedeón era un hombre cobarde, miedoso, pero obedeció. Y provocó lo mismo que provoca la fe. Porque por la fe se pueden mover montañas. Pero Gedeón no tenía fe para matar ese ejército, para acabarlo, pero era obediente. Entonces tú quieres acabar ejércitos y tienes mucha fe, pero no eres obediente. Entonces hay cosas que nosotros vemos conforme a nuestros ojos que no están bien, que debemos hacer un autoanálisis de nosotros mismos, porque aquí no es ni Dios ni Satanás, aquí soy yo.
Porque Dios dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí no dice, el espíritu está dispuesto disputando con Satanás, no. Ahí dice, el espíritu está dispuesto, pero tu carne, mi carne es débil. ¿Y qué tienes que hacer? Someterla. Así es. Sí, ay hermano, es que me pica la lengua por decirle sus 4 cosas, sométela. Es que quiero sacar la mano, pastor, quiero pelear, sométete. Ahí está el pastor. Sométete. No mires las situaciones que estás atravesando con tus ojos naturales, porque tu propia carne te va a engañar. Y es tu propia carne la que te va a sacar de ese camino que Dios quiere para darte ese fin. Eso es, sí es. No es Satanás. Hermano, lo siento. Nosotros muchas veces nos ponemos a pelear con Satanás, hermano, y Satanás ya está derrotado hace 2025 años atrás, según la historia. Dice que él fue expuesto, los principados y las potestades en la cruz del Calvario. O sea que Jesús ya ganó. Dice que por eso Él es Rey de reyes y Señor de señores. A Satanás se le dice el príncipe de este mundo. Es un príncipe, pero el que está conmigo es un rey, vencedor. Entonces tú tienes que ver las cosas conforme al espíritu de ese rey. Porque ese rey que venció dijo, yo sé que ellos no van a poder, pero les voy a dar mi espíritu. Y por eso dice su palabra que Él nos hizo rey y sacerdote. O sea que tú tienes también la victoria en tus manos, pero hay que tener dominio propio. El dominio propio no te lo da el vecino, el dominio propio no te lo da el pastor, el dominio propio eres tú, sometiendo tu carne, buscando al Señor en oración, leyendo su palabra, metiéndote con Él. Y tal vez Satanás mande a un vecino para ver si es verdad que el dominio propio ya está sujeto. Yo le decía al pastor, pastor, la otra vez usted dando la clase, me cayó un cuara allí. Porque él decía que Dios pesa los corazones, y es verdad. Dios no te tienta. Dios no tienta a nadie, dice la palabra. Pero cuando tú estás en prueba, cuando tú estás pasando momentos difíciles, Dios está poniendo tu corazón en una balanza. Así es. Para ver si esa prueba es más grande que Jesús. Él no va a medir tu corazón con algo más que no sea Jesús. Por eso al principio inicié diciéndote que en tu mente, en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu no puede haber nada por encima de Cristo. Ya sean sueños, planes, llámalo como tú quieras. Los sueños que tú tienes, si te alineas a la palabra de Dios, Dios te va a dar el fin que tú esperas. Pero tienes que verlo conforme a los ojos del Espíritu. Y el último es, no lo iba a mencionar, pero para que usted conozca, porque yo sé que nadie ve con esos ojos, que es conforme a los ojos del pecado. Esa es la forma en la que nosotros llegamos a Cristo, viendo conforme al pecado. Éramos lujuriosos, éramos mentirosos, éramos incluso, muchos han llegado a Cristo siendo unos asesinos, siendo unos fornicarios, y todo lo veían conforme a los ojos del pecado. ¿Y sabe qué dice la palabra eso? Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ese poco gente está viendo conforme a los ojos del pecado. ¿Y por qué lo menciono? Porque vosotros que sois espirituales tienen que corregir con espíritu de mansedumbre. Ya que nosotros estamos en el primer amor,
ya que nosotros vemos conforme al Espíritu, porque todos aquí somos hombres espirituales, que sí, ¿por qué les mencioné la carne? Porque muchas veces en este caminar nos desviamos y vemos las cosas conforme a los ojos de la carne. Pero ustedes y yo, que somos espirituales, debemos corregir a ellos que andan viendo conforme al pecado, corregirlos con espíritu de mansedumbre. Nuestra misión es traer a estas personas, no a que vean conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que sean hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Esa es tu misión y esa es mi misión. Pare de contar. Usted sabe que nuestra misión no es estar aquí parado en un altar con un micrófono y que nos den aplausos. Y una vez yo le pregunté al Señor, y se lo voy a decir con toda humildad y sinceridad, y va a sonar grosero, pero me da igual si me cree o no. Pero yo le dije al Señor, Señor, ¿por qué tú me pones a predicar y por qué tú me pones en un altar y por qué tú me pones enfrente de personas si a mí no me gusta eso? Y Él me dijo, por eso. Por eso te puse. Yo, Señor, pero si a mí me da pena, por eso te puse. Señor, pero si yo no quiero, por eso te puse. Entonces me obligaste. No, siempre ha estado en tu corazón, siempre ha estado el deseo en tu corazón, y yo veo el corazón y vi que en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, pesé tu corazón y me di cuenta que tú no estabas por fama, me di cuenta que tú no querías aplausos y gloria para ti, me di cuenta que lo único que tú querías era servir. Eso me lo dijo ya hace 2 años atrás. Y usted sabe qué, hermano, yo siempre le digo al Señor, gracias. Yo no soy digno de estar parado en un altar. Yo no soy digno. Ninguno era digno. Pero el Señor nos amó y su misericordia y soberanía nos tiene aquí, ¿verdad? Pero esto sí le digo a todos los que tienen ese deseo y ese fuego de estar predicando la palabra de Dios. Usted quiere altar, no pida altar. Usted quiere que las almas se salven, no diga Dios me usa, o no ore Dios úsame. Está orando mal. Dígale, Señor, aquí estoy, heme aquí, a lo que tú quieras. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios te puede entregar lo que tú le estás pidiendo conforme al camino que tú quieres, pero lo vas a echar a perder. Porque el día en que el Señor te da lo que tú le estás pidiendo, el día en que ya el Señor dice, ¿sabe qué? Yo soy un padre, me estás pidiendo esto, no oras por otra cosa que no sea por esto. Cada vez que mi presencia viene a ti, lo único que haces es pedirme esto. Tómalo, ahí está. Pero no me eche la culpa de lo que te vaya a acontecer cuando venga la presión, cuando venga el peso de ese ministerio, cuando venga el peso de ese milagro que tú estás pidiendo. Porque sabe que muchos aquí no estamos preparados para ver que le salga un ojo a una persona tuerta. Muchos aquí no estamos preparados para ver formarse una mano. Entonces nosotros debemos, dice la palabra, ser sabios. Y en el libro de Eclesiastés, si no me equivoco, el capítulo 5, el verso 1 por ahí dice, no te apresures a hacer promesas delante de Dios, ni hagas votos apresuradamente. Algo así, se lo estoy parafraseando, porque no sabes si lo vas a cumplir. Y esto siempre me marcó, porque muchos aquí tal vez conozcan a Kathryn Kuhlman, una mujer usada por Dios.
No te des prisa con tu boca. Oiga bien, mire esto. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Sigue? Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Continúa. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. No lo estoy diciendo yo. El Señor siempre nos ha estado hablando en su palabra. Por eso usted sabe que yo hago. Cuando yo voy a orar, hago silencio. Porque yo no sé. Leímos en Jeremías de que Él sabe cuáles son los pensamientos que Él tiene acerca de nosotros. Son pensamientos de bien. Si Dios tiene un pensamiento acerca de mí, ¿qué yo voy a ir a decirle a Dios? Quiero esto, esto y esto. En vez de ir en silencio y decirle, ¿qué tú piensas de mí? ¿Y sabe cuál es mi oración en cada momento de ahora en adelante cuando voy en el auto? Señor, toma más de mí y dame más de ti. Quita humanidad de mí y dame de tu santidad. Esa es la única oración que yo hago en voz alta. Sí, agradezco por el día. Gracias porque yo veo sus maravillas, sus milagros. Pero usted sabe cómo yo me di cuenta de esto. Cuando estaba viendo conforme a los ojos de la carne. Que leía la palabra y ya no sentía el mismo fuego. Veía la cuenta y veía que estaba en cero y me desesperaba, me frustraba, me estresaba. Entonces entendí que ya no era aquel hombre espiritual. Entendí que no conocía nada a Dios. Yo pensaba que lo conocía. Hermano, Dios es tan grande que en mi mente no cabe. Por eso dice, no te hagas imagen de lo que está allá en el cielo. Porque con tú imaginarte lo que está allá arriba me ofende, porque tu mente es limitada y yo soy infinito. Es sencillo. Tú no puedes clavar a Dios en una cruz y adorar ese Cristo allí, porque tu mente finita ni siquiera entiende que Él es tan grande que Él no se va a quedar en esa cruz. Lo estás ofendiendo. Que tus pensamientos, Él te lo dice en Isaías 55, Isaías 54, Él dice, mis pensamientos no son como los tuyos, los míos son más altos, mis caminos más altos que los tuyos. No me ofendas con tu pensamiento y de querer hacer lo que tú quieres hacer. Mejor, sé humilde y reconoce que yo soy Dios. Sé humilde y reconoce que no sabes nada y déjate guiar. Y para terminar, Pedro dice que Pedro se baja de la barca y camina sobre el mar. Empezó caminando con los ojos del Espíritu, pero la tormenta simplemente lo desvió y empezó a ver con sus ojos carnales y se empezó a hundir. Es algo que se ha predicado por muchos años. Quitó la mirada de Cristo. Pero si ahora lo traemos a nuestra vida, estamos en tormentas y damos el paso de fe y empezamos a caminar sobre las aguas. Pero usted sabe cuál es la forma de quitar la mirada de Cristo: cuando dejo de leer la palabra. Cuando ya yo me he leído la palabra todos los años, la Biblia completa, me he leído los 66 libros y ya yo estoy que me tienen que llevar a un foro de eso de lo que está el pastor, porque ya teólogo. Y ya no puedo, ya no voy a leer la Biblia porque ahora
como ya yo la tengo en mi mente, ya ahora lo que yo espero es una revelación, un rema. Espero que me caiga algo de esa historia de Jonás, y no es necesario leer la palabra. Ahí es donde empiezas a hundirte. Ahí es donde empiezas a hundirte. Y entonces quitas tu mirada de la palabra y empiezas entonces a ver las tormentas. ¿Sabes cómo nosotros empezamos a hundirnos? Cuando desechamos la palabra de Dios. Porque Jehová en su palabra dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecho. ¿Qué le digo, amado hermano? En esta noche, siga buscando a Dios a través de su palabra, con los ojos del Espíritu, en adoración, en oración, en búsqueda íntima. Olvide sus planes, olvide sus sueños. Y no le estoy diciendo que ahora usted va a ir y salirse de su trabajo, no. Cuando le digo olvide eso, es que eso no sea la prioridad, que eso no esté por encima de Jesús. Cuando le digo olvide eso, es ponga su mirada en Cristo. Porque cuando usted pone su mirada en Cristo, aquellos caminos que usted quería, aquellos planes que usted deseaba, aquella casa, aquella isla, aquel carro que usted quería, que usted quitó la mirada, entonces Dios se la va a dar. Porque es lo que Él hace. Simplemente nos traza una ruta diferente. Pero dice Jeremías 29: pero yo les voy a dar el fin que ustedes esperan. Qué bonito es, porque cuando el pastor da su testimonio, él dice: yo era malo, pecador, pero empecé a enfocarme, a buscar a Dios. Yo quería una esposa, pero dejé eso a un lado, olvidó su sueño y empezó a buscar a Dios, se metió con Dios, y al final, ¿qué le dio Dios? A su esposa. ¿Y sabe qué? Así yo empecé a hacer. Y le dije: Señor, mis planes, mis sueños, mis metas, todo lo que yo quiero, lo voy a olvidar. Voy a enfocarme más en ti. Voy a ponerte por encima de todas las cosas, como debería haberlo hecho desde un principio. Que nada me mueva de tu palabra, que nada me mueva de la oración, que nada. Porque Él tiene el control de todas las cosas. Cantamos: de ti, por ti y para ti son todas las cosas, menos mi trabajo. De ti, por ti y para ti son todas las cosas, menos mi quincena. De ti, por ti y para ti son todas las cosas, menos mi salud. De ti, por ti y para ti son todas las cosas, menos mi tiempo. Aún en el tiempo dedicamos más tiempo a otras cosas y ponemos a Jesús por debajo de limpiar la casa. Bueno, cada uno examínese. Yo no vengo a juzgarlo ni a decirle que usted es un carnal porque ve las cosas conforme a la carne, no. Hoy vine a exhortar y vine a decirle: volvamos al primer amor. A ese primer amor que desde el principio llegábamos contentos al tiempo de oración, a orar, a estar con Él, a sentir su presencia, a leer la palabra. Wow, qué poderoso, aprendí algo nuevo. Volvamos a ese primer amor de amar al prójimo. Volvamos a ese primer amor de: ¿sabes qué, Señor? Haz conmigo lo que tú quieras. Conocí este evangelio hermoso y tal vez me desvié y tal vez quise cosas dentro de este evangelio y quise hacer proyectos dentro de este evangelio, pero sé que tú tienes el control. Y vuelvo nuevamente a tu palabra, vuelvo a alinearme, vuelvo a hacer las cosas conforme a lo que tú me mandes y no conforme a lo que mi corazón y mi mente y mis sentimientos digan. Hoy yo vuelvo a ser un hombre del Espíritu y voy a ver las cosas con otros ojos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Póngase de pie, vamos
a tener un tiempo de adoración, de oración,